amor para sus hijos. Y muchas veces, Dios, tu corrección llega. Muchas veces, Padre de gloria, nosotros debemos estar disponibles para que tú hagas ese cambio, esa transformación, esa renovación que nosotros necesitamos en nuestro entendimiento y por consiguiente en nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan todos y todas buenos días, Iglesia de Dios. Ya saludaste a la persona que tienes al lado. Vamos, saluda. Dígale, Dios te bendiga. Están muy estáticos, Vamos, levántense de esa silla y saluden a alguien. Dígale, Dios te bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Eso, dígale, Dios te bendiga, Dios te bendiga. La hermanita que está tosiendo, ya el COVID pasó, salúdele, dígale, Dios te bendiga. Bueno, amados, hoy es un día especial. Amén. Hoy es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos. Contábamos en el primer servicio que estaba preguntándole al Señor: Padre, necesito una palabra para tu pueblo. Ayúdame, por favor. No quiero ser yo llevando algo que tú no ministres al corazón de tu pueblo. El Señor me inquietaba mucho con el apóstol Pablo. Y yo solo podía recibir esa instrucción, Pablo, y no entendía qué era lo que debía traer. Entonces me fui a los inicios de Pablo. Y cuando voy a los inicios de Pablo, me doy cuenta de que ni siquiera era Pablo en los inicios. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Y entonces me envié el libro de los Hechos. Y quiero invitarte a que compartamos conmigo y cada uno de nosotros esta historia de mucho poder. Pero quiero que mantengas tu mente también activa y abierta para recibir lo que Dios tiene para ti. Hoy también vamos a aprovechar para dar a conocer bíblicamente que aunque estemos en un lugar todos, no todos recibimos lo mismo, porque depende mucho de la disposición del corazón de cada uno. Así que si tú hoy quieres absorber esta palabra, recibir esta palabra, dispón tu corazón. Amén. Y quiero invitarte al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. Al 3. Inicialmente. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos. ¿A dónde?
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Padre, ayúdanos a compartir tu palabra de manera apropiada. Anula todo conocimiento humano en el nombre de Jesús y que seas tú, Señor, usando la vida de este siervo para que tus hijos sean edificados. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amados, al nosotros ver esta lectura, nos damos cuenta inmediatamente de algo. Dice, Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo era, o mejor dicho, Saulo era el líder de la persecución de la iglesia primitiva. Una iglesia primitiva la cual nosotros admiramos, y si no lo hacemos deberíamos hacer. Una iglesia primitiva la cual el Señor habla del poder sobrenatural que se movía en ella. Una iglesia primitiva que añadía cada día a aquellas personas idóneas que iban a traer dones, talentos, ministerios para edificar al resto del pueblo. Wow. Pero es que aquellos que estaban bien con el Señor también seremos atacados. ¿No es que el enemigo va a atacar solo al débil? No. El enemigo no escatima quien atacar, él va a atacar a todos. Él lanza la tentación. Pero si yo soy súper fuerte, cuidado, Superman, ¿verdad? Pablo lo decía con mucha claridad. Él decía que aquel que nosotros no podemos subestimar al enemigo. No podemos ignorar cómo él trabaja. No ignoremos las maquinaciones que él usa para destrozarnos, derribarnos, destruirnos. Y dice que Pablo, en este versículo 1, era un hombre que respiraba amenazas de muerte. Él quería destruir a la iglesia. El enemigo quiere destruir a la iglesia. El enemigo quiere destruir a la iglesia. Y aunque él ataca a todos, él busca dividirte para dañarte. Y es lo primero que hace. ¿Sabes? Incluso en la misma iglesia puede ser atacado, pero él prefiere actuar por debajo. Y empieza a dañarte en tu casa. Empieza a meterse en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Y te empieza a debilitar. Y muchas veces nosotros vemos a las personas y decimos, esa persona es mi enemigo. No, el enemigo está usando la vida de esa persona para dañarte y para lastimarte. Empecemos a no mirar a la gente como enemigos. Efesios 6 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Entonces debemos tener mucho cuidado con la manera como estamos viendo a los demás. El hecho de que una persona sea distinta a ti no te da derecho, primero, ni a juzgarla o a atacarla, solo porque no se parezca a ti. Amén. Y Saulo fue con una instrucción clara de parte del enemigo a dañar. Dice
este versículo 1, que el enemigo ataca a todos. ¿Sabes? En la casa el enemigo ataca a los que tienen autoridad, papá y mamá del hogar. Y si no pueden contigo, como ese enemigo es tan cobarde, se mete con tus hijos, se mete con tu salud, con tu economía, porque no puede directamente dañarte, porque tú tienes una convicción y una fe en un Dios poderoso. Amén. Ahora, si esta parte, este versículo 1, de acuerdo a los historiadores, se dio en el año 34 después de la muerte de Cristo, 34 años después, el sumo sacerdote era Caifás. Saulo llega donde los sacerdotes y les dice: yo necesito una autoridad, un poder para derrotar a la iglesia. Como les digo, al enemigo tampoco hay que sobreestimarlo. Me duele la cabeza, ese es el diablo que me está atacando. Me duele la uña, el diablo me está haciendo que me duele la uña. Me duele la pestaña, el diablo mentiroso te reprende. Pobre diablo, por allá no tiene ni culpa de nada. ¿Y qué estás hablando? No puedes sobreestimarlo. Hay gente que menciona en el día más al diablo que a Dios. Todo es el enemigo. Me tropecé el dedito pequeño del pie, ese diablo. Camina bien, ¿verdad? Ella, es que todo es. Mencionas más al enemigo que a Dios en tu casa. Pero Pablo llegó a pedir un poder, y aunque el enemigo no se puede sobreestimar, es bueno saber y reconocer que tiene poder. Y este hombre, Saulo, fue a buscar un poder, fue a buscar una autoridad donde los enemigos de la iglesia, y se la entregaron. Yo quiero que nosotros tengamos muy en cuenta, muchas veces nosotros generamos un poder a nuestros propios enemigos. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras le permiten al enemigo un poder, un derecho legal para trabajar en contra nuestra. Por eso nosotros como cristianos no debemos creer que estamos blindados. Nosotros debemos reconocer que somos débiles y que el fuerte es nuestro Señor. Y que nosotros siempre debemos buscar la manera de estar cerca de aquel que es nuestra protección. Pero entre más alejado estás de Dios, más fácil vas a ser cuando el enemigo te ataque con tentaciones. ¿Cómo ataca, por ejemplo, los peces? Cuando hay un cardumen de peces, los depredadores no los atacan. ¿Sabes qué hacen, por ejemplo, los delfines? Los delfines lo que hacen es, empiezan a dar vueltas alrededor del cardumen de peces, y hasta que los separan, y aquellos que son separados son comidos. El enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes a quién devora? A los que se separan, a los que se abren, a los que se van, a los que están solos. Pase lo que pase, mantente cerca del fuego del Espíritu Santo. Amén. Mantente siempre cerca del Señor. Y no hay una manera más eficaz de avivar el fuego que andando con gentes de fuego. Aleluya, gloria a Dios. Cuando tú andas con gente que tiene fuego adentro, tú te mantienes avivado. Pero cuando tú andas con gente que está más fría que el polo norte y sur juntos, tú te enfrías también.
Es más, ¿sabes una cosa? El hielo te pega. Ahí te quedas pegado. No puedes salir de ahí. Pero el Señor con su fuego puede desprenderte. Amén. Eso fue lo que pasó con Saulo. Tuvo que ser desprendido de ese hielo que él mismo se permitió, porque andaba también con gente que no eran de Dios. Saulo aprendió esto desde hace mucho tiempo. Quiero que sepas que Saulo pensó que estaba haciendo lo correcto. Vamos a ir por partes, vamos a ir en orden. Dice que el versículo 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Para las sinagogas de dónde? Ok, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba persiguiendo a los hombres y mujeres de Dios para apresarlos. Esto es un castigo terrible. En ese tiempo de Pablo, mira, los cristianos eran quemados vivos, los prendían en fuego y ellos corrían prendidos y los usaban para alumbrar las calles. Y la gente decía: ese es un cristiano que va ahí, a nadie le dolía. Así estaba el mundo en ese tiempo. Y Pablo era el líder de la persecución cristiana. La gente no quería ser cristiano. Ahora sí se dan cuenta por qué Pedrito negó al Señor. Ay, Pedro sí es cobarde, ¿verdad? Quiero verte ahí en una posición de esas. Mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó. ¿Qué le rodeó? Un resplandor de luz. Resplandor de luz. Mira, encabezado por Pablo, la maldad se extendía a otra región. Pablo era el que encabezaba todo esto. Esto era terrible. ¿Te imaginas el corazón de este hombre? Y los capturados eran traídos ante el Sanedrín. Pastor, ¿con qué se come ellos? El Sanedrín era el mismo grupo de gentes que condenó a Jesucristo. Estos eran un grupo, unos hombres, una secta que tenían una autoridad como jueces para determinar si lo que están haciendo unos es bueno y lo otro es malo y condenar. Y Saulo tenía autorización para traer a los cristianos ante el Sanedrín para que fueran juzgados y castigados. Supuestamente estos hombres eran sabios, rabinos sabios. Pero ¿con qué sabiduría estos hombres trabajaban? Con una sabiduría demoníaca, con conocimiento de la palabra, pero sin entendimiento de ella. Y dice que Pablo iba con todos esos poderes caminando. Ahí no dice que iba en burro, ni en caballo, ni en camello. Y la gente dice: se cayó Pablo del caballo. La Biblia no dice eso, mucho cuidado. Dice que cayó al suelo. Estaba más o menos a 2 días de llegar a Damasco, cuando en el camino se le presentó una luz. Yo quiero que estamos en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Vamos a dejar un dedito en Hechos 9, pero vamos a colocar otro dedito en Hechos 26, porque vamos a estar allí, Hechos 9 y Hechos 26. Vamos a trabajar también más adelante con Hechos 22, por ahora Hechos 26 y Hechos 9. Y quiero invitarte a que busquemos Hechos 26, 12. Porque ya es un relato
donde Pablo está hablando él acerca de su propia conversión. Si te das cuenta, Lucas en Hechos está hablando de una manera distinta. Lucas está hablando de un hombre llamado Saulo, pero acá en Hechos 26 es el mismo Pablo el que está hablando. Entonces vamos a estar mirando esas dos versiones, de hecho 3 versiones. Y dice, Pablo dice en Hechos 26:12 que iba ¿hacia dónde? ¿Qué dice Hechos 26:12? A Damasco. Ayúdenme a leer ese versículo. Y ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Iba a Damasco con qué? Con Con poderes, con autoridad, porque el enemigo los tiene. Satanás tiene poderes y los otorga a aquellos que también se los piden. Así que nosotros no podemos ni subestimar ni sobreestimar al enemigo. Amén. Amén. Porque él tiene también poderes. Ahora, el enemigo le otorgó poderes a Pablo. Pastor, ¿cuál enemigo? Si fue el mismo consejo. Sí, ellos eran enemigos de la iglesia. Así es, ese era el propio enemigo. No está de más recordar que Pablo perteneció a una secta. Porque Pablo, aquellos que no lo manejan o no lo hayan escuchado, Pablo era fariseo. Sí, pastor, demuéstreme. Muy bien. Porque todo debe ser demostrado con las escrituras. Cada vez que ustedes escuchen algo, vayan a la Biblia. Nunca iglesia de Dios, nunca trague entero, siempre vaya a las escrituras. Estamos en Hechos 26, vamos a quedarnos ahí, vamos al versículo 5 y 6, ayúdenme a leer. Hechos 26, 5 y 6, ¿quién me ayuda? Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quiere testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Wow. No está de más recordar que Pablo perteneció a esa secta farisea y que ahora está siendo llamado a juicio. Por eso les digo, el capítulo 26, el mismo Pablo está hablando. El mismo Pablo está diciendo, ok, me pasó esto y esto. Y él dice, antes yo era el perseguidor, ¿cómo se dice? Perseguidor, pero ahora yo soy el perseguido a causa de Cristo. Casado. Nosotros, aunque nosotros digamos todo está bien, somos perseguidos. Amén. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay mucha gente que no te soporta. En tu trabajo, no todos te quieren. En tu misma familia, no todos. A todos tú le agradas. Antes les agradaban más. Pero es que ahora ya tú no haces parte de ellos, de lo que hacías parte. Ya tú no te deleitas en lo que antes te deleitabas. Entonces, Pablo fue llamado a juicio por salir del engaño en que él vivía cuando estaba en esa secta y todo lo que aprendió por seguir a Cristo. Pero para que Pablo pudiera salir del engaño en que vivía, tuvo que tener un encuentro con Jesús. Amén. Mi propósito hoy, entre otras cosas, es demostrar que aunque Jesús quiere tener un encuentro contigo y Él lo propicia todo el tiempo, depende mucho de ti el que el encuentro con Jesús sea efectivo para
para transformación. Amén. Pablo continúa relatando ahí en Hechos 26, él continúa hablando y dice que de camino a Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es impresionante porque era mediodía y eso era un desierto. ¿Te imaginas el sol de mediodía en un desierto? Si es aquí. Y Pablo dice, me rodeó un resplandor de luz. Claro, ese sol estaba caliente, Pablo. Era totalmente distinto. Versículo 6. ¿Cómo dice? ¿Lo rodeó? ¿Qué dice? Y ahora, ¿Sí? 26, 22. Ah, no, vamos al 22. Vamos al 22, vamos al capítulo 22. Ahora otro dedito ocupado, otro dedito ocupado. Hechos 22. Vamos a tener los 3 deditos ocupados. Hechos 9, Hechos 26 y Hechos 22. Allí vamos a estar trabajando, porque son los 3 relatos que hablan de este encuentro de Pablo con Jesús. Vamos a Hechos 22, 6. El aconteció que, yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Wow. ¿Iba para dónde? Para Damasco, ¿Iba con qué? Con poderes. ¿Para qué eran los poderes? para apresar A los cristianos. Iba con el sol caliente a mediodía. El diablo no se detiene cuando el sol sale. El enemigo no se detiene cuando la lluvia llega. El enemigo no se detiene porque Dios le dañó una cantidad de planes que él tenía. Y los cristianos, si llueve, yo no voy para la iglesia. Si hace sol, mejor me voy para la playa. Si está lloviendo, o si tuvo un problema en la casa, yo no voy porque me quedo aquí con mis lágrimas y mi desesperación. Pobrecito cristiano. Mentira del diablo, vaya para la iglesia y busque de Cristo. ¿Yo lo puedo buscar en la casa? Sí. Pero no dejes de congregarte como algunos tienen. por costumbre. Así que Pablo ve una luz que lo rodea. Pablo iba solo camino a Damasco. Iba con mucha gente, iba una comitiva con él. Sin embargo, la luz lo rodea. Y quiero que sepas algo. Esta luz que rodea a Pablo, o Saulo en ese momento, es una apariencia de Cristo en su gloria. amén. Era esa apariencia de Cristo en su gloria que estaba rodeando a este hombre. El sol resplandece todos los días sobre buenos. Y cayó al suelo Saulo. Todos cayeron al suelo. Y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas tendrán cosas contra el aguijón. Pablo estaba persiguiendo a alguien que ni siquiera conocía. Pablo estaba siguiendo a un Cristo que no conocía. Pablo estaba siguiendo a alguien porque otras personas le habían metido en la cabeza que Cristo era mala persona, o que Jesús estaba en lo incorrecto. Hoy quiero decirte que tú no puedes juzgar a las personas porque no piensen igual que tú. Hoy quiero decirte que tú, aunque las demás personas no tienen derecho a juzgarte a ti porque tú no pienses igual que los demás. Cada uno de nosotros es único. Ay, pero no se viste como yo me he visto. Es el problema de esa persona con el Señor. No habla como hablan los cristianos. El Señor estará transformando su vida.
Pablo fue con una comisión, hacerle un daño a alguien que no conocía. Y el mismo Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo decía: ¿quién eres tú? Muchas veces así estamos nosotros juzgando a la gente sin saber quién es esa persona. Y no nos tomamos el trabajo de intentar comprender por qué esta persona reacciona de esta manera u de otra, de acuerdo a las circunstancias que están pasando. No quiero justificar a Saulo, pero Saulo actuaba de acuerdo a lo que le habían enseñado. Sin embargo, la misericordia de Dios llegó a Saulo. Y cuando lo tumbó la luz de Cristo, él cayó, pero ya no se levantó como Saulo, se levantó como Pablo. Aleluya. Hoy quiero decirte que si tú quieres ser alguien de Dios realmente, tú debes caer y permitirle a Dios que te levante. Los que estaban con Pablo también vieron la luz. Es que esta gente no estaba ciega. Ellos vieron la luz. Pero el llamado era para Saulo. Todos estamos escuchando el mismo mensaje. Pero como te dije al principio, de acuerdo a la convicción de tu corazón, Dios te va a hablar. Dice que ellos vieron la luz y se espantaron. Y la voz hablaba. Y ellos escucharon la voz, pero no entendieron lo que la voz decía. Pastor, ¿en serio? Estamos en Hechos 22. Busca el versículo 9. Ayúdame a leer. Versículo 9. Hechos 22. Por ahí. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¡Wow! Los que estaban con Pablo vieron la luz, todos estamos escuchando lo mismo. ¿Sabes qué sucedió? Se espantaron con la luz. Y Pablo también. Pero cuando llegó la voz, ellos también la escucharon, solo que no la entendieron. Todos cayeron en la tierra. No solamente se cayó Pablo, todos cayeron en tierra. La voz que escuchó Pablo y esta gente estaba en lengua hebrea, un lenguaje que Pablo podía entender, pero que los demás no. Pastor, estaba en lengua hebrea. Vete al 26, 14. Hechos. ¿Qué dice? Hechos 26, 14. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al traer de luchar contra mí es hacerte daño. La voz solo la escucharon todos, pero solo la interpretó Pablo, que era el que conocía. Cuando Dios te va a hablar a ti, te habla en un lenguaje que tú conoces. Y aunque los demás estén escuchando, no lo van a interpretar. Solamente tú y Dios. Por eso Dios le habla a tu espíritu. Porque Dios es espíritu. Amén. Amén. Vamos a la lectura principal. Hechos 9, versículo 6. Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9, 6. Allí se constituye el momento donde Saulo recibió algo de Dios y ya se levantó como Pablo. Cuando ya tú te rindes ante Dios y tú le dices: ¿qué quieres que haga? Ya tú estás reconociendo que Él es una autoridad sobre ti. Saulo no reconocía la autoridad de Cristo, Pablo sí. Pero tuvo primero que caer, ser tumbado, ser echado al suelo, ser derribado. Lo bajaron de la nube
Y se levantó como Pablo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor qué quieres que haga? Amén. Ese que quieres que haga constituye el momento en que Pablo fue salvo. A partir de ahí la salvación llegó a Pablo. Antes no. Porque si él muere como Saulo, Hechos 26:16. ¿Por qué me fui a estos 3 pasajes? Porque quería ver las perspectivas tanto de Lucas como de Pablo hablando ante las autoridades y cómo él mismo había percibido todo lo que le aconteció. Hechos 26:16 dice: levántate porque he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Levántate porque he aparecido a ti para generar en ti una nueva autoridad. Aleluya, gloria a Dios. Si el enemigo constituyó en Saulo una autoridad, Dios constituyó en Pablo una autoridad mayor. Amén. Y muchas veces nosotros no queremos soltar el mundo porque creemos que en el mundo nosotros somos los que nos pavoneamos, los que nos pasamos, porque tenemos una autoridad, porque tenemos, la gente nos ayuda, nosotros somos bien vistos por el mundo. Suéltalo. Suelta por completo el mundo, porque Dios quiere darte algo mayor, algo superior. Y ahora Pablo tenía una autoridad que Saulo jamás hubiera obtenido por mucho esfuerzo que hubiese hecho. Pero cuando Pablo quisiera la autoridad de Saulo, en cualquier momento la podía tener. Tú debes tener en cuenta quién eres ahora. Si tú quieres volver al mundo, vas a tener mucho más de eso que el diablo te daba. Pero nunca, si tú quieres estar en Cristo, vas a obtener lo mismo. Amén, así es. Tú tienes una autoridad superior, Amén, amén. porque en ti vive un espíritu superior. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel decía, en mí hay un espíritu superior. Amén. En ti hay un espíritu superior. Amén, gloria a Dios. Levántate porque he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Cuando yo leía esto, el Señor me decía, autoridad. Repite conmigo, autoridad. Las cosas que has visto. Muchas veces nosotros mismos nos hemos quejado. ¿Por qué a mí, Señor? Porque Dios quiere tumbarte para darte una autoridad. Amén. ¿Por qué me tocó vivir esto en mi matrimonio? Porque Dios quiere tumbarte, dejarte en el piso tirado, regado, para que adquieras una autoridad. ¿Y sabes qué? Que cuando tú tienes autoridad sobre lo que venciste, ahora vas a ayudar a otros a vencer la situación que ahora está pasando. Porque llega alguien que tiene una autoridad, ministro sobre lo que venciste. Pero si tú nunca has caído, no tienes autoridad sobre nada. ¿Cómo se va a levantar? Si yo era un mentiroso y vencí la mentira, ahora tengo autoridad sobre ella. Amén. Si yo era un mujeriego y vencí aquello, ahora tengo autoridad sobre esto. Y puedo decirle a los demás, no lo hagas, con autoridad. Amén. Si yo era un borracho, yo tengo autoridad para echar fuera ese espíritu inmundo de Paco en las personas. ¿Qué autoridad tú tienes? Yo quiero que tú empieces a conocerte. Empieza a conocerte. Porque a medida que tú has vencido muchas cosas, el Señor ha depositado mucha autoridad en ti. Y quiero que lo tengas muy presente. Tú tienes una autoridad que Dios te entregó cuando venciste. Todos los que estamos aquí tenemos una autoridad. Amén. En algún momento fuimos incrédulos y ahora creemos. Venciste la incredulidad. Amén. Háblale a otras personas que no lo han hecho porque tienes autoridad para hacerlo. Amén. Lo demás
Ya cada uno conoce su proceso. ¿Por qué a mí? Porque Dios quiso darte autoridad. ¿Por qué me pasó esto tan difícil? ¿Por qué tengo que estar viviendo yo esto? Porque Dios quiere darte autoridad. Pero queremos autoridad. Amén. Pero no queremos caernos. No queremos ser derribados. Para adquirir la autoridad debiste haberte caído y el Señor te levantó. Aleluya, gloria a Dios. Y continúa el relato diciendo: y de aquellas cosas sobre las cuales te di autoridad y te mostraré en adelante, yo te libraré de propios y extraños. ¿De propios? Sí. Porque a veces los que más te atacan son los que están más cerca de ti. ¿De extraños? Sí, porque es que todo el mundo quiere atacar la vida de la gente de Dios. Gracias a Dios por su armadura. Porque si no estuviera cogiendo más golpes que Rocky Balboa. Qué tremendo, ¿eh? Dios te dio una armadura, ¿verdad? ¿Dónde está la armadura de Dios? ¿Dónde está? ¿En Efesios qué? En Efesios 6. Para que tú te vistieras con la armadura. El Señor te viste con su armadura. Amén. La sangre de Cristo te limpia. Amén. Cuando te pongas la armadura de Dios, tienes que estar limpiecita. Amén. No te la vas a poner todo sucio. No me vas a ensuciar la armadura. A cuentas con Dios. ¿Cómo me pongo a cuentas con Dios, pastor? Yo reconozco lo malo que hay en mí. Yo reconozco que puedo mejorar. Pero reconozco que no puedo hacerlo. Me caí. Cuando tú reconoces que no puedes hacerlo, ahí estás en el suelo. Cuando tú reconoces que tus fuerzas no son suficientes, ahí estás en el suelo. Cuando tú reconoces que por mucho que lo intentes, no lo vas a lograr, estás caído. Falta otro paso. Tienes que levantarte. Entonces es cuando tú dices: Señor, ayúdame. Y déjate pelear con tus fuerzas para que Dios te levante. Amén. Y ahora vences sobre aquello que te tumbó. Amén. Gloria a Dios. Y tienes autoridad. Amén. Y te envío para que abras los ojos de los ciegos. Señor, ¿para que abras los qué? Ojos de los ciegos. Pero si es que yo estoy... Porque cuando la luz llegó, Pablo quedó ciego. Y el Señor lo está enviando para que abra los ojos de los ciegos. Después que Pablo venció la ceguera, Pablo empezó a abrir los ojos de los ciegos. Aleluya, gloria a Dios. Primero tienes que vencer para que eso genere una autoridad y seas usado por Dios en aquello que venciste. Amén. Amén. Y se convertirán de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y todos recibirán perdón de pecados y herencia eterna. Todo lo que dice aquí, Pablo primero lo experimentó para luego tener una autoridad sobre. Fue ciego, ahora le da la vista a los que están ciegos. Estaba en las tinieblas, ahora experimenta la luz. Todo lo tuvo que pasar. Todo lo que tú estás pasando es como un propósito. Pablo había quedado físicamente, pero ciego, pero el Señor le devolvió la vista. Hoy quiero que identifiquemos algo. Todo ocurrió a Pablo después de un encuentro con Dios. Pastor, yo quiero un encuentro con Dios. Amén. Amén. Quiero que entendamos algo. Después de un encuentro con Dios, puede que tú te levantes como Saulo, como Pablo, o
puede que no. Pero si tuvo un encuentro con Dios, tu disposición de tu corazón. Te voy a hablar de dos personajes, ya vamos a terminar, ¿no? Pero te quiero hablar de un hombre llamado Abinadab. ¿Alguien se acuerda de Abinadab? ¿O no saben nada de Abinadab? Ok. Hablemos de Abinadab. Abinadab era un sacerdote de la tribu de Judá. ¿De dónde era? De la tribu de Judá. Así que conocía la ley de Moisés. Cuando estos sacerdotes tenían total dominio sobre la ley. Si yo conozco la ley, yo sé cómo tratar la presencia de Dios. Amén. Resulta que este conocedor de las Escrituras, pero pastor, ¿qué está haciendo? Vamos a 1 de Samuel. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Resulta que a este hombre le llevaron algo. Llevaron la presencia de Dios a su casa. ¿Ya estamos ahí? 1 de Samuel 7, 1 y 2. Adelante. No todos. Y vinieron los de Kirim y Arim y llevaron el arca del Señor y la metieron en casa de Abinadab en Gabá y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Amén. Versículo 2. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kirim Harim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos del Señor. Los de Kiriat Jearim llevaron el arca y santificaron a uno de los hijos de Abinadab, llamado Eleazar. Él era aquel que guardaba el arca, era el protector del arca. El arca demoró en la casa de Abinadab, ¿cuántos años? 20 años. Y seguimos leyendo y leyendo, leyendo. ¿Y sabes qué pasó? Nada. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca? 20 años. Y no pasó nada. Porque el arca en la casa de Abinadab solamente la tenían ahí. Pero no le dieron la honra suficiente a la presencia de Dios que había en el arca. Pero te quiero hablar de alguien más. Te quiero hablar de un tal Obed-Edom. Cecilia. Porque nos gustan las historias de poder. Conocemos más a Obed-Edom. Vamos allá. A 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. 2 de Samuel 6, 11 y 12. Quiero decirte antes que Obed-Edom era un levita, portero del tabernáculo y músico. Obed-Edom. 2 de Samuel 6, 11 y 12. Amén. Adelante. 11 y 12. Sí. Segunda Samuel 6, 11 y 12. Sí. Dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom, la ciudad de David. Amén. Amén. El arca de Obed-Edom estuvo, el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y en la casa de Abinadab. 20 años. En la casa de Abinadab no pasó nada. Y era el mismo arca. O ustedes han escuchado que hay dos arcas. No. Una sola arca con la presencia de Dios vivo. Demoró 20 años en un lugar. Y demoró solo, y no pasó nada. Y demoró solo 3 meses en un lugar donde valoraron la presencia. Y pasó todo. Dice que
Lo bendijo Jehová a él y a su casa. Cuando habla de su casa, habla de su familia. Y hay que ver cómo era la familia antes. Bendijo a todo un pueblo. Esto era tremendo. Era el mismo arca. Era la misma luz resplandeciente. Era el mismo Cristo. Pero todo depende de la voluntad tuya para recibirlo. ¿Cómo lo recibió Obed-Edom y cómo lo recibió Abinadab? ¿Cómo recibes tú la presencia del Señor? ¿Cómo la valoras en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer y a dar para que esa presencia permanezca en ti? Y el mismo rey David dijo: este hombre está muy bendecido, yo me tengo que llevar eso, yo quiero esa bendición. Y fue por el arca. Tremendo. El mismo Cristo, en la misma luz resplandeciente que hizo caer a Pablo, en la misma luz resplandeciente que hizo caer a los que acompañaban a Pablo. Sin embargo, en Pablo hubo un milagro. En los demás quedaron igual como estaban. Muchas veces nosotros no tenemos la disposición correcta en nuestro corazón. Y vamos a la casa de Dios y recibimos en la casa de Dios y nos gozamos en la casa de Dios. Y nos deleitamos en la presencia de Dios en la casa de Dios. Y cuando salimos de la casa de Dios, allá se quedó el deleite, se quedó la presencia, se quedó todo. ¿Con qué disposición tu corazón recibe la presencia de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a esforzarte por levantarte? Que no se quede solo, sentir algo hermoso cuando estás en la casa. Que permanezca eso hermoso donde tú vayas. Y así como Obed-Edom lo llevó a todos en su casa, así como Pablo lo llevó a todos, aún en estos momentos nos está dando luz. Pablo, después de tanto tiempo, y tu legado, ¿qué estás dejando? ¿Qué estás dando? ¿Qué van a dejarle a tus generaciones? ¿Bendición o emoción? Porque muchas veces venimos a la casa de Dios y nos llenamos de muchas emociones. Pero quiero decirte que emocionarte no es el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios es que tú te mantengas firme, seguro en Él, ceñido a Él, que hagas parte de Él y que Él haga parte activa en ti. Amén. Amén. Y amada iglesia, es el mensaje de hoy para el pueblo del Señor. Amén. Te invito a ponerte sobre tus pies, ¿no? Bendito y alabado es tu nombre, Padre de gloria. Con temor y temblor venimos ante ti. Nosotros hemos creído en un Dios de poder, en un Dios que nos ama. Y hoy queremos darte gracias por cada caída que has permitido en nuestras vidas. Hoy queremos darte gracias por todas las veces que hemos tocado el suelo. Hoy queremos darte gracias por cada experiencia que, aunque no ha sido fácil, tú, Señor, has permitido que la vivamos. Hoy queremos darte gracias por cada persona que conocemos, por muchas diferencias que tengamos con ellas. Hoy te damos gracias, Dios, por ayudarnos a moldear nuestro carácter. Hoy te damos gracias
por tu palabra, la cual nos ayuda en nuestra fe. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, así como también nosotros perdonamos a los que nos faltan, a los que nos ofenden. En el nombre de Jesucristo, toma el control de nuestras vidas. Ya no queremos seguir siendo un Saulo. Transfórmanos en un Pablo. No nos quedaremos en el suelo después de ver tu luz, porque tu palabra es luz, es lumbrera a nuestro camino. Y nuestro caminar, nuestro andar no seguirá siendo el mismo ahora que hemos entendido y comprendido que en nuestra vida cada caída, cada obstáculo ha sido para adquirir una enseñanza y permitirnos una autoridad. Ahora sé que lo que he enfrentado, tú me has ayudado a vencerlo, porque la autoridad tuya, Señor, está en mí para vencer. Y podré combatir contra el enemigo y ayudar a aquellos que me necesitan. Así como tú estuviste en Pablo, así estás en mí. Todo lo que has permitido en mi vida personal, todo lo que has permitido en mi hogar, todo lo que has permitido en mis hijos, todos los procesos en el área económica, todos los procesos en el área de la salud, todos los procesos en las relaciones interpersonales, todos los procesos familiares, me han permitido, Señor, una enseñanza, me han permitido vencer, y tú generas la autoridad. Ahora tengo autoridad para decirle al enemigo: no podrás, no podrás. Mi casa le pertenece a Cristo, mis hijos le pertenecen a Cristo, mis finanzas le pertenecen a Cristo, mi salud le pertenece a Cristo, mi ministerio le pertenece a Cristo. Y aunque el enemigo se quiera levantar como Saulo a la iglesia, con Cristo somos más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús, que la autoridad que tú has puesto sobre tus hijos se vea reflejada, tanto espiritual como físicamente. Usa las manos, Señor, de tu pueblo para sanidad. Usa la boca de tu pueblo con carbones encendidos para que los espíritus inmundos huyan de la presencia de un hombre y de una mujer que tiene a Cristo. Dale cada día, Señor, a cada uno autoridad sobre lo que ha vencido, y que no seamos como Abinadab, sino que seamos como Obed-Edom, que recibimos tu presencia con agrado, que recibimos tu presencia y la honramos, que recibimos tu presencia y permanecemos en ella. Gracias te damos, Dios de gloria. Gracias por cada persona que has traído hasta este lugar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y